un individuo que se llamaba Victor Lusig falsificó su identidad y se presentó como un representante del gobierno francés y consiguió vender esa chatarra a un empresario por 100.000 francos, una fortuna en aquel entonces. El empresario, tan avergonzado, no lo denunció, no dijo nada. Entonces Victor Lusig, todo confiado, repitió la jugada, es decir, vendió la Tour Eiffel 2 veces, que no está mal. ¿Qué podemos aprender de esta historia? No deberíamos comprar chatarra, evidentemente, pero también deberíamos tener muchísimo cuidado con nuestra identidad. Y estamos yendo al mundo, a un futuro ID-less. Sin ID, eso es el tema el que vamos a debatir ahora con nuestra siguiente mesa redonda. ¿Cuáles van a ser las oportunidades y retos en un entorno seguro para la privacidad? Es un placer invitar al escenario primero a nuestro moderador, Head of Iberia para Sander, Remy Boudard. Voy a dejar que Remy presente a su panel como merecen, pero adelante, tenemos con nosotros a Antonio Andújar, Carlos Alonso, Grego Martínez y Miguel Ángel Miguélez. Antonio, bueno, ya veis los nombres. Bienvenidos todos. Todo tuyo, Remy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer volver aquí en este escenario. Ante todo, dar las gracias a la IAB España. Bueno, ya es una costumbre casi para nosotros colaborar de la mano con la IAB desde hace muchos años y no podéis imaginar lo feliz que nos hace. Más todavía para comentar sobre estos temas y por eso creo que hay tanta audiencia y justo bueno, vamos a hablar de audiencia hoy y de este gran desafío para el mercado. Y de hecho, bueno, antes de introducir a nuestro panel, a nuestros diferentes partners que han venido hoy, quería hacer una breve introducción, ¿vale? Para daros un poco de contexto, compartir unos datos y poder justo entonces introducir esta temática antes de poder abrir el debate, ¿vale? Entonces voy a empezar con un dato que no sale en la pantalla, pero bueno, sí. Lo imagináis. Pero lo podéis imaginar, yo os lo voy a decir de viva voz. Entonces, hemos sacado 2 datos que nos parecían relevantes de nuestro marketplace, digamos, de todo el inventario que manejamos en el marketplace de Xandr. Y el primer dato que os quería comunicar, cuando hablamos de cookieless, es que según bueno, los datos que sacamos de los últimos 3 meses en el marketplace de Xandr en España, ya más de 1/3 de todo este inventario es cookieless o por lo menos si tiene cookies no tiene el consentimiento del usuario, ¿vale? Entonces ya es esto algo que os va capeando, digamos, para poder hacer targeting, digamos, de usuarios en base a cookies. Pero ni siquiera más allá de esto hemos hecho nuestro propio análisis. Y hay otro dato que nos parecía relevante, es que supuestamente, según nuestros cálculos, ya en un futuro cercano, hablamos de 12, 18 meses como mucho, el 80% de las impresiones publicitarias serán ID-less, ¿okay? Entonces, ni siquiera hablando de cookies, pero si hablamos de cualquier tipo de identificador, ¿vale? Y luego os daré unas pinceladas de las soluciones que hay hoy en día, pues el 80% de este inventario no se podría traquear, ¿vale? Entonces, ahora sí que funciona. Y para justo ver un poco los límites que nos dan estas cookies y que de alguna forma también cuesta solucionar a través de soluciones de identity. Aquí básicamente os quería recordar un poco cuáles son bueno, lo que llamo las 3 fronteras un poco con temas de medición. Ante todo, obviamente, cuando hablamos de audiencia, tanto por modelizar vuestra audiencia, o digo, para poder traquearla a través de diferentes canales, digamos, de marketing o de publicidad. El tema de control de frecuencia también, que creo que es algo clave para vuestras campañas, y de hecho me dijeron mucho hoy a vosotros, digo, entiendo que hay muchos anunciantes y agencias, entonces cuando hablamos de campañas multicanales o multidispositivos, podéis imaginar que es un gran desafío todavía porque no tenemos un ID único entre estos diferentes dispositivos. Y por fin, bueno, el objetivo de hecho último, cuando hablamos de conversión o de atribución, obviamente también si no tenemos
un ID, bueno, una forma de transactar y de medir, es complicado justo pues, calcular el ROI de nuestras campañas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de las soluciones, digamos, de las posibilidades que tenemos hoy en día en el mercado, a ver, no es un listado exhaustivo para nada, pero os quería recordar un poco cuáles han sido, digamos, estas temáticas que han salido y estas soluciones supuestamente que podrán resolver el cookieless. Bueno, también lo quería poner en paralelo con dos cosas. Entonces tenéis dos ejes, uno a la arriba que os va a dar un poco una imagen de si es poco escalable o muy escalable, y abajo el nivel, digamos, el grado de precisión en función de estas soluciones. Entonces, entiendo que el objetivo también último para un anunciante puede ser justo de poder activar su first party data, ¿vale? No sé, a través, por ejemplo, de lo que se llama un CRM y poder hacer que esto se pueda impactar en lo que llamamos el paid media. Esto es el objetivo último, pero como podréis imaginar, cuesta, ¿vale? Bueno, luego con el panel de expertos hablaremos de las diferentes soluciones que nos permiten justo convertir nuestro first party data para hacerlo, digamos, activable en el ecosistema del marketing y de la publicidad digital. Segundo tema también, bueno, bastante de moda, aunque llevamos unos años, que cuando hablamos de Universal ID, aquí vuelvo al concepto de identity, y más en particular de estas soluciones que os sonarán, si hablo de, bueno, aquí en España, de un LiveRamp, de un SEO Tab, de un Unified ID. Entonces, estas soluciones sí que valen, pero bueno, cuando hablamos de escalabilidad, pues a lo mejor, como podéis imaginar, necesitamos todavía traquear y tener a usuarios logueados, y esto cuesta a nivel básicamente de escalabilidad, ¿vale? Luego, cuando hablamos de las grandes plataformas, no es para hablar de los demás, pero bueno, Google dicta muchas cosas en este mercado, y recién introdujeron el tema de Google Topics, que puede parecer bastante escalable, pero con poca precisión. De hecho, es algo que es muy parecido a lo que es el contextual targeting. Aquí hablamos de, bueno, patrones, digamos, sencillos de navegación para poder identificar a vuestras audiencias, no tanto con datos personales, sino más como grupos, digamos, de usuario, lo que se llama cohort, así en inglés. Y por fin, pues justo el contextual targeting, que sí supuestamente da muchísima escalabilidad, porque esto es totalmente cookieless, ID-less. Bueno, Grego os podrá comentar mejor que nadie sobre este tema, pero bueno, a lo mejor, siendo datos predictivos, no sé si va a cumplir vuestras expectativas del todo, pero lo comentaremos en la mesa redonda, ¿vale? Y pues nada, ahora ¿qué hacemos con todo esto? Pues por eso voy a abrir el debate. Pensad que eso, estáis en un ecosistema cambiante, bueno, de hecho que cambia de forma muy rápida. Estáis, y entiendo que ya lo sabéis, pero muy dependientes también de las grandes plataformas, de los grandes navegadores, de la regulación, digamos, de todos esos temas de privacidad que también va evolucionando de forma bastante rápida. Y lo que queremos hacer hoy, sin ninguna pretensión, es justo intentar ayudaros a navegar un poco dentro de este ecosistema bastante complejo. Y bueno, tengo el placer entonces de introducir a mi panel de expertos. Bueno, aquí tengo a Antonio Andújar, conocido también como Tony, que nos viene de Palladium Hotel Group. Tengo a Carlos Alonso de Inocean, que es la agencia que lleva las marcas de Kia Hyundai. Tengo a Grego Martínez de SeedTag, VP of Product, y a Miguel Ángel, que nos viene de GroupM como responsable de toda la parte estratégica cuando hablamos de activación de audiencias, ¿vale? Entonces, he hecho 2 o 3 bloques de preguntas. Voy a intentar seguir un poco mi escenario, pero no hacerlo nada, digamos, tan preparado, porque seguramente que os vais a meter entre vosotros. Y voy a empezar por un primer tema, pues justo cuando hablamos del ecosistema de las audiencias y de esa dificultad que tenemos. Yo, sinceramente, cuando veo atrás, hacia incluso 2 o 3 años, no veo muchos cambios en el mercado español. Sé que hay innovación y demás, sé que vosotros, de hecho, por el rol que tenéis en vuestras empresas, estáis en ello. Pero, por ejemplo, si empiezo contigo, Antonio, pregunta sencilla para empezar. ¿Ha cambiado algo en España desde los últimos 2 años? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Remy, y gracias a todos por estar aquí. Ha cambiado. Sí que es cierto que no va a la velocidad que nos gustaría a todos, tanto anunciantes, agencias como medios. También es cierto de que España es como una especie de
de ecosistema muy full Google, donde Google Chrome tiene una tasa de mercado que es abismal y seguramente es donde menos ha afectado todo lo que es el cookie-less en otros navegadores, y estamos viviendo pues de eso todavía. Pero sí que ha ido avanzando. Lo que pasa es que hay dos barreras principales para que no avance más. Lo comentabas, la parte de muchas soluciones están basados en identificadores PII, identificadores personales que se transfieren a la red programática de forma pseudo-anonimizada o haseada, como queráis llamarlos. Eso es una barrera, pues porque efectivamente el Internet, vamos a llamar logueado, accesible a la publicidad. Otra cosa es que estés logueado en un Wallet Garden, pero lo que es el login accesible al ecosistema de la publicidad es todavía muy pequeño y la escala que tiene es pequeña. Y el segundo problema es que hay muchas dudas a nivel legal todavía de según qué soluciones. Todavía ya sabemos que, y me perdonaréis los legisladores de la sala, pero muchas veces se legisla y después hay que concretar muchísimas cosas, ¿no? Que ya sabéis que es ahí donde está el barro de verdad, ¿no? Entonces, con esas dos premisas, pues está haciendo que todo vaya muy lento. Y siempre está la duda de si nos pillará el tren, ¿no? Yo soy optimista, pero bueno, no vamos rápido. Y Miguel Ángel, justo pues es tu día a día en GroupM, que das este servicio casi de consultoría a tus clientes. Entonces, sí. ¿Consigues venderles algo o no? Por suerte nosotros ahí no tenemos que vender mucho. Sí que es cierto que ha cambiado la manera de poder hacer publicidad y sobre todo incentivamos a los clientes a hacer un test ARLEN, ¿no? De probar estas soluciones. Lo que vemos en España es que por un lado somos un mercado pequeño comparado con Estados Unidos, por ejemplo, o con UK, donde a lo mejor tiene menos restricciones o más presupuesto para testar estas soluciones. Y nosotros en España también nos gusta ir un poco siempre como que lo prueben otros y si funciona ya voy yo. No sea que, oye, me cueste dinero, tiempo y luego no sirva para nada. Entonces nosotros lo que sí vemos es que la identity en España no crece al ritmo que nos gustaría, obviamente, a nivel de agencias, ¿no? Para poder tener soluciones testadas y que funcionen. Pero sí es cierto que poco a poco hemos podido hacer algunos tests. Sí que es cierto que vemos un problema de escalabilidad absoluto, porque en este lado sí que dependemos mucho de que los publishers sean capaces de recoger ese dato que luego pueda ser matcheado, ¿no? Con esta audiencia de cliente. Pero sí que poco a poco va evolucionando. Y sí que yo en este caso yo soy más optimista que Tony aún y yo creo que el año que viene, antes de que Google dentro de 2 años decida quitar las cookies, ya habrá soluciones testables. Obviamente que sean la única solución, yo creo que ni mucho menos. Habrá aquí soluciones mucho más escalables y mucho más ágiles en el día a día para poder conseguir al fin y al cabo lo que buscamos en publicidad, que es impactar a una audiencia masiva. Vale, y bueno, aquí tenemos 2 anunciantes, de hecho, pero tú recién salido de agencia, me voy a dirigir a Carlos. Entonces, Carlos, que representas a marcas como Kia Hyundai, justo pues tu día a día sigue siendo difícil, digo, de cara a esta activación de audiencias, digo, y medición de forma general. Sí, lo que pasa es que para generar un poco de debate voy a decir lo contrario. No creo que vaya a ser tan rápido, no creo que lleguemos hacerlo ahora, pero en otra experiencia pasada en medios sí que es cierto que ahí es donde te encuentras un poco más el problema. ¿Qué va a hacer el medio a la hora de poder ofrecer sus servicios, ofrecer su data? Tú como anunciante tienes una visión diferente. Tú como anunciante necesitas saber qué pasa dentro de ti. Y ese dentro de ti, una vez que el usuario entra en tu tejado, lo tienes perfectamente reconocido. Cuando lo tienes perfectamente reconocido, lo que haya venido del otro lado, en un principio, te puede interesar de cara a futuro para saber cómo volver a activar. Pero tú ya lo tienes totalmente macheado. Y ahí ya eres capaz de identificarle ese ID único y cuando alcanzas ese ID único por cada uno de los usuarios que entran en tu entorno, te das cuenta que el futuro para los medios y para el resto de las tecnologías tiene que venir por ahí. Tiene que venir por el construir ese ID para luego saber cómo ofrecerle a los anunciantes el dato más interesante. Porque te recuerda a vender a granel, ¿no? Llegas a un mercado y tienes muchísimo que comprar y cuando vas a hacer las lentejas están la mitad malas. Pues al final es lo que se alcanza en el mercado con una cookie indiscriminada. Pero cuando tú empiezas ya a depurar todos esos datos como anunciante, cambia por completo el paradigma de tus activaciones y sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer de cara al futuro. Clarísimo. Y bueno, aquí tenemos el placer de tener a Grego de Citac, parte histórico, de hecho, de Xandr. Pues de hecho, yo he visto evolucionar a Citac como compañía desde un formato in-image, ahora que parece que vuestro core business casi es el tema justo del contextual.
aunque como lo enseñaba al principio, básicamente cuando vemos el contextual lo vemos más como un back to basic, no digo algo antiguo, anticuado, sino algo que ya conocíamos, pero aún así, ¿tú piensas que justo lo que es lo predictivo puede cumplir con las expectativas de los anunciantes como un Palladium o InnoShare? Sí, la verdad es que sí que pienso que pueda llegar a cumplirlo. Un poco si vemos la historia del contextual, evidentemente no es algo nuevo, y como todo lo que llega a un punto que tiene una necesidad, la tecnología ayuda a que evolucione, ¿vale? Si pensamos en el pasado, el contextual significaba comprar en marca o as en función de qué tipo de usuario querías impactar. Poco a poco vas viendo que vas perfilando incluso secciones dentro de los periódicos y cuando hizo falta se trasladó al digital, ¿vale? Ahora hay muchísima tecnología que creo que se ha centrado en ser muy precisos a la hora de saber qué significa exactamente una URL, con muchísimos modelos de Machine Learning, tecnología para entender qué hay dentro de una imagen y demás. Y eso nos ha acercado mucho más a la precisión de entender qué está leyendo un usuario. De nuevo, creo que hemos pasado demasiado hacia la precisión, perdiendo algo de escala, y cuando queremos escala, normalmente el comportamiento habitual es, vale, pues abro otros territorios que no tengan mucho que ver con realmente lo que me está pidiendo la marca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es intentar expandir realmente hacia contenido que sea interesante para la marca y no perder esa precisión para conseguir la escala. Yo creo que ese es el futuro del contextual y que combinándolo con señales probabilísticas que vengan a través de identificadores, porque también estoy de acuerdo con los compis en que no vamos a tener la escala suficiente para solo utilizar identificadores, combinando la parte contextual más la probabilística de los identificadores, deberíamos ser capaces de targetizar exactamente a usuarios que sean interesantes para la marca. Gracias, Grego. Y volviendo un poco a, digamos, a datos más personales o la posibilidad de activar nuestro first party data. Bueno, antiguamente hablábamos de MP, de DMP. Se puso luego muy de moda el tema del CDP, pero la verdad cuando leo artículos así en medios especialistas, parece que cuesta todavía enseñar, digamos, demostrar la rentabilidad y la escalabilidad de un CDP. Miguel Ángel, ¿me puedes dar la prueba contraria de esto? Para nada, creo que está bastante acertado. De hecho, sí es cierto que si miramos los DMPs, no todos los clientes tenían DMP, porque no es para todos los clientes. Y cuando miramos un CDP, yo creo que todavía más aún, no es para todos los clientes. Porque el DMP era una herramienta realmente de marketing, donde el propio departamento de marketing ponía una herramienta que permitía reconocer usuarios que interactuaban con sus campañas o con sus entornos para poder ir a buscarles a los medios pagados o hacer un análisis y luego una activación de lookalike. El CDP realmente engloba mucho más áreas de una empresa. Al fin y al cabo, es un CRM que lo puedo digitalizar y que lo puedo conectar para analizar todo mi journey de usuario que interactúa con mi marca, saber, oye, qué recurrencia de compra tiene, analizar ese usuario en mis entornos, ofrecerle landing dinámicas dentro de mi own media. Y luego tiene una partita chiquitita que es, oye, ¿cómo lo puedo activar a través de estos PII, que hemos dicho antes, en esos Walled Garden o Publisher que puedan tener esa sincronización? Entonces ya se pierde un foco de que realmente ya no es una herramienta pura de marketing, sino es una herramienta, digamos, del cliente, donde el cliente tiene que primero analizar si le interesa, si puede sacarle rendimiento de esa herramienta, porque uno, no es barata, y lo segundo, entra en juego muchos otros departamentos que tienen que interactuar con esa herramienta de gobernanza del dato. Y de hecho, bueno, le das la razón, Carlos, a Miguel Ángel. ¿Nos das un poco de positivismo en ese sentido, sí, digo, de poder seguir activando, por menos, sí. digo, la first party data de... Sí, creo que ha sido muy inteligente lo que ha dicho Miguel. Lo principal es que tienes que saber dónde estás y dónde quieres ir. Si sabes dónde estás y dónde quieres ir y conoces perfectamente tu producto, qué es lo que vendes y a quién se lo vendes, el CDP puede tener todo el sentido del mundo. Nosotros empezamos a sumergirnos ahora en este desarrollo, en esta no solo activación en la parte del CRM para haber contactado con el usuario, sino intentarle trazar luego de qué ha pasado con el producto que nosotros hemos ofrecido a nuestro propio cliente y ahí poder intentar cruzarlo con ese ID que decíamos anteriormente, que lo tienes identificado y vas a intentar hacerle un seguimiento para poder tener totalmente aglutinado el dato. Una vez que tú tengas aglutinado el dato, podrás ir en un futuro hacia modelos econométricos, algo que siempre se ha hablado de ¿funcionan los modelos econométricos o no? Bueno, veremos, porque el CDP tiende también a atraer fuentes de inversión, al menos es lo que nosotros estamos viendo que vamos a desarrollar. Y luego, como último, yo creo, requisito es
Si tienes muchas disciplinas en tu compañía, tienes muchos productos que vender, ahí ya el CDP coge todo el sentido del mundo. Si tú vendes un único producto en el que el producto desaparece una vez que has generado la venta, yo como anunciante te diría, no inviertas en el CDP. Por eso ha dicho Miguel, necesitas saber hacia dónde tienes que ir. Sin embargo, si tienes muchas disciplinas en tu scope de venta de productos en los que los puedes unir, es posible que te pueda interesar. Si tú has vendido un coche y tienes en nuestro caso Hyundai, por ejemplo, y tienes un grupo de bicis, sabes que Hyundai te está ofreciendo un coche que te pone en carretera hay ciclistas, con las luces. Puedes acabar entendiendo si el usuario ha comprado un coche, encima tiene unos gustos, va a conciertos y todo eso eres capaz de aglutinarlo en una única fuente de datos. Tu visión de futuro cambia sustancialmente. Entendido. Entonces hemos pasado del DMP al CDP, vamos al nivel superior, Data Clean Room, y por eso has venido, ¿no? ¿Verdad? Te tengo la pregunta regalo del día. A ver, escuchamos también mucho sobre Data Clean Room últimamente. Con mi poco conocimiento entiendo que hay muchos objetivos dentro de una Data Clean Room, el tema de solo a modo de almacén, por un tema de seguridad, por un tema de mapping, por un tema de control de frecuencia, y el objetivo último que sería la activación en paid media, que lo vemos muy lejos, digamos, como lo hablamos tú y yo hace poco, pero ¿tú ves alguna realidad española también frente a este tema de Data Clean Room y lo ves útil de momento para un objetivo, digo, por lo menos, como decía, de grabación de datos, de mapping y con el objetivo último de activar esto? Sí, a ver, has hecho una introducción, ¿no? Hablando del DMP, el CDP y ahora el Data Clean Room. Nos encantan las siglas y además somos de marketing y somos muy creyentes y tenemos mucha fe en todo, ¿no? Los Data Clean Room son una gran promesa, y lo digo sinceramente, una gran promesa para de verdad acelerar los acuerdos de Second Party Data. Los acuerdos de Second Party Data, si recordáis, tenían dos problemas. El primer problema tecnológico, de cómo se hace ese sharing, esa compartición de datos entre dos entidades de forma segura, anonimizada, etc., etc. Y hay un segundo problema que no resuelven, que es el tema legal. Aún así se tienen que sentar dos señores o dos señoras y ponerse de acuerdo legalmente cuando son acuerdos entre dos partes. Sí que es cierto que los Data Clean Room también se están viendo como las plataformas ofrecen sus soluciones de Data Clean Room para que tú puedas subir tu First Party Data, formatos Wallet Garden. Por ejemplo, ahora recientemente Amazon está entrando con mucha fuerza en esto, con Amazon Marketing Cloud. Google la semana pasada anunció una solución para que un anunciante y un medio puedan compartir datos y hacer activaciones de audiencias, donde además no ofrece solo su solución de Data Clean Room, que es Ad Data Hub, que ha dicho que lo va a ofrecer en segunda línea, sino que está abierto a otras soluciones. Y yo lo veo todavía como eso, como esa promesa donde seguramente vamos a ver que van a despegar. Sí que se están usando actualmente porque esos Wallet Garden, esas plataformas de Wallet Garden donde tú quieres hacer publicidad y quieres compartir tu First Party Data, están usándolos, o sea, es un mecanismo que tienes que usar. Y el principal reto que yo veo al final es el famoso Metadata Cleaning Room, ¿no? Es decir, al final, si voy a tener que usar distintos Data Cleaning Room y va a ser siempre one-to-one y va a ser siempre un acuerdo entre partes, también le veo el mismo problema de antes, ¿no? La escalabilidad. Vamos a tener que cada vez más tener o partners o equipos en las casas que dominen cada vez más verticales, más soluciones verticales en cuanto a soluciones de activación, medios y tecnología. Y volviendo a la parte más contextual, si ponemos frente a la parte contextual, justo pues frente al tema de First Party Data, Grego, a ver, la escalabilidad la vemos, pero cuando hablamos esto de usuarios frente a cohorts, ¿sabes? Vosotros, por ejemplo, entiendo que habéis demostrado que aún así, pues a nivel, por ejemplo, de performance, digo, de objetivos de campaña, habéis conseguido justo hackear un poco el sistema y gracias al contextual lograr los objetivos de vuestros clientes. ¿Nos puedes dar un par de ejemplos? Sí, me gusta mucho eso de hackear los objetivos. Realmente lo conseguimos. Sí, a ver, realmente la base sigue siendo la misma. Es intentar entender al usuario desde un punto de vista respetuoso en lo que está haciendo en Internet. Y se puede hacer también utilizando, por ejemplo, estábamos hablando de Data Clean Rooms, incluso CDPs, y poder conectar la data contextual, porque al final lo que quiere una marca no es poder reactivar o hacer retargeting siempre a los mismos usuarios, sino entender muy bien a sus usuarios. Lo que un usuario está leyendo en Internet todo el día es algo muy interesante para un advertiser y es algo que deberían conocer para cuando quieran volver a impactar o quieran intentar buscar usuarios parecidos,
poder utilizar esta tecnología contextual, no sola, ¿vale? Al final va a ser mucho más potente toda la data offline o de newsletter que tengamos, first party data incluso de la landing, pero hay que combinarla con otras señales que nos permitan poder seguir expandiendo esta información en el Open Web. Es muy fácil coger la first party data y aplicarla en Walled Gardens, eso siempre va a estar disponible, pero de nuevo, te estás perdiendo una gran parte del pastel que es el Open Web y una forma de navegar y una forma también de consumir tanto contenidos como artículos en Open Web, que es muy distinto a los Walled Gardens. O sea, un poco es el cómo lo enfocamos nosotros. Me gusta mucho lo que has dicho, digo, en dos aspectos. Primero, lo de combinar, porque al final está más que claro, espero para vosotros con esta pequeña presentación, que no hay una solución, sino varias soluciones y que se puede combinar sin problemas first party data con contextual. Y hablando también del Open Web, porque bueno, espero que sepáis que no están solo las grandes plataformas, sino que también los usuarios están dentro de este Open Web y que el contextual también puede ayudaros en este sentido. Antes de daros 5 minutos para hacer preguntas, quería preguntaros a vosotros a modo así un poco, como se dice en inglés, de takeaways, dar uno o dos consejos a los anunciantes o agencias que están en la audiencia. Miguel Ángel, por ejemplo, con todo lo que hemos dicho ya creo que es bastante completo, pero si la gente se tiene que quedar con una cosa de momento. Yo para mí cojo un poco el guante que habéis dicho antes, Tony, y tú, y para mí yo creo que el reto lo vean las agencias, que tienen que evolucionar y ser partners de los clientes y ayudarles a decidir hacia dónde deben ir. Obviamente el cliente es el que tiene la decisión, pero nosotros como agencia estamos más cercanos a todos estos proveedores de mercado, players que nos traen estas soluciones, entender a lo mejor cómo se puede activar y qué limitaciones pueden tener. Y creo que nuestro reto no es planificar medios, sino es evolucionar el discurso, poner gente más consultora al servicio de los clientes para poder ayudarles a decidir y asesorarles qué proveedores o qué tecnologías son las más adecuadas y, sobre todo, combinarlas. Porque, ni mucho menos, y yo creo que esto es una gran ventaja que hemos tenido hoy aquí, no hay una única solución. Y me voy a Google, que me puedo ir a cualquier otra solución. Al revés, yo creo que es una convivencia de todas las soluciones y ver qué peso le doy a cada una de ellas. Carlos, una palabra para tus compis anunciantes. Pues yo creo que tienen que invertir, suena así muy retórico, ¿no? Siempre en capital humano dentro de ellos mismos, a nivel de expertos digitales, precisamente porque ha dicho Miguel, hay 1000 servicios tecnológicos, hay 1000 posibilidades en el mercado, en el que no puedes dar cabida a todas, es imposible. Entonces tú tienes que saber bien qué es lo que quieres buscar, escuchar a todo el mercado, pero como bien indicado, tomar tú las decisiones en base a tu equipo, tecnológico. Clarísimo. Tony, he dicho una palabra. Pues va a ser complicado, deja un poquito más. Yo creo que hay dos posturas que puedes tomar, ser activo o ser follower, ¿no? Ser seguidor. Entonces, para la de ser seguidor, pues no lo explico, tienes que esperar, es una posición defensiva. Para ser activo, solo dos consejos, ser curiosos y críticos, probar y ser críticos con lo que probáis. Y Grego, está más que claro, apostar por el contextual. No solo eso, o sea, creo que vivimos en un momento bastante potente a nivel de evolución tecnológica en el sector y yo lo que recomiendo a todo el mundo es intentar probar nuevas tecnologías que realmente signifiquen algo para o la marca o la gente que estáis buscando para vuestra marca y eso, combinar mucho y probar una tecnología nueva que es un momento impresionante. Ser activos, ¿no? Eso es. Muchas gracias, señores. Espero que os haya sido útil. Muchísimas gracias a todos. Y tenemos, como has dicho, Remy, 5 minutos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el panel, por favor? ¿No todos a la vez? Tiene que haber alguna. Venga, aquí, por favor. Espera un segundo que vamos a acercar un micrófono. Gracias a todos. Sí, se escucha. Se oye, sí. Quería preguntar a Miguel Ángel o Antonio, antes hablabais de CDP y de la complejidad que puede tener la implementación del CDP, no solamente por la activación, sino también a nivel interno por las repercusiones que tiene en el resto de la compañía, ¿no? No sé, Antonio, si concretamente en Palladium habéis tenido la experiencia, es contarnos un poco sobre dónde suele estar típicamente esa complejidad. Sí, a ver, intento contestar rápido por si Miguel también quiere aportar. Nosotros implantamos un CDP en 2019, ¿vale? Fuimos un poco frikis y implantamos un CDP que, bueno, es conocido en Estados Unidos, pero no tanto aquí.
La primera promesa que tú tienes cuando metes un CDP en un área de marketing es que por fin tienes una herramienta de datos que hasta ahora los equipos de datos, si los conocéis, o los compañeros de datos, los secuestran los financieros y los comerciales y no los sueltan. Entonces tenías una herramienta pues, para de verdad trabajar datos. La complejidad precisamente está en toda la capa de integración de fuentes de datos si quieres de verdad meterte en esa historia. ¿No? Al final, si quieres integrar todas las fuentes de datos, pues necesitas un tiempo. Una vez tienes integrado todas esas fuentes de datos, necesitas entender todos cómo son tus datos, gobernarlos, estructurarlos, trabajarlos, para ya después ponerte a hacer casos de uso, que es donde al final ves las rentabilidades. Yo mínimo son proyectos de un año, eso mínimo, ¿vale? Para empezar, sobre todo si la compañía tiene un cierto tamaño, para empezar. Sí que es cierto que te puedes plantear a los 3 meses tener casos de uso ya. Y para mí es muy importante contar con estructuras muy horizontales dentro de la compañía, no solo el departamento de marketing y el departamento de publicidad, y a ser posible también, si tenéis budget, porque no lo hacen gratis por ahora, ¿no? En contratar o tener en cuenta a partners que os ayuden. Si bien es cierto, si os estáis planteando un CDP para solo hacer casos de uso de paid media, mi consejo es que no metáis un CDP. Ahí lo dejo. Yo, bueno, al maestro Tony no voy a discutirle nada. Técnicamente, un 10. Yo, para mí, a nivel de procesos, sí que veo que el intercomunicador, con el interlocutor con el que tienes que hablar en cliente es diferente. No es el del departamento de marketing, sino tienes que hablar con un C-level del cliente, porque al fin y al cabo sí que, en muchos casos, los clientes tienen que poner un data manager dentro de la propia estructura que gobierne esa herramienta. Porque esa herramienta empieza a ser una herramienta en la que el equipo de CRM tiene que trabajar con ella. El equipo de, a lo mejor, de webmaster que tiene que implementar soluciones de landing dinámicas tiene que trabajar con ella. El equipo que lanza newsletter trabajará también con esta herramienta. Es decir, es una herramienta común a muchos departamentos y, por lo tanto, el discurso ya no es solo el de marketing. El de marketing es un mero ejecutor más de la herramienta que buscará casos de uso, obviamente, para mejorar su eficacia publicitaria, pero que realmente entra en juego otros muchos departamentos con otros objetivos mayores, ¿no? Que es la retención, fidelización, análisis de cómo son sus consumidores. Gracias. De nada. Tenemos todavía 2 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Allí. Hola, buenas. Esto es una pregunta para Antonio. Siguiendo un poco de lo que has comentado, que ya tenéis el CDP desde 2019. Y bueno, yo tiro para lo mío, que son los casos de uso, que es para lo que yo lo voy a usar. ¿Cuáles fueron los primeros casos de uso que hicisteis en Paid Media y algunos que hayáis tenido éxito, que hayan funcionado bien? Pues, Gracias. bueno, gracias por la pregunta. Si he dicho lo del Paid Media que no lo recomiendo, imagínate en 2019 cómo estaban, ¿no? Los CDPs. A ver, los de Paid Media que hicimos eran los que han comentado los compañeros, que eran básicamente los del Customer Match, el Custom Audience. Sí que es cierto que muy bien orquestado y no teniendo que subir listados manualmente. Ahora estamos probando conceptos de Universal ID también, porque el CDP nos ofrece ese tipo de conectores. Pero el core de los casos de uso que de verdad nos están funcionando muy bien son casos de uso relacionados con lo que es el lifetime value de los clientes. Es decir, una vez ya tengo al cliente, no tanto en la parte de adquisición, sino en esa parte más de retención y de sacar más provecho en lo que es el lifetime value a lo largo de la vida del cliente. Ahí, todos los casos típicos y tópicos que os vienen a la cabeza de Marketing Automation, si lo combinas con un CDP que te permite orquestar datos, además con capas de inteligencia artificial, de Machine Learning para orquestar datos en función de decisiones que puedan tomar algoritmos, funcionan muy bien. Por ejemplo, los casos de uso asociados a real-time de personalización en página web, de contenido, ahí funcionan muy bien. Pues ahora sí que hemos llegado casi al final del tiempo que tenemos.